Pues wow, ¿cómo están todos? Qué bien, como les decía nuestro cantante hace rato, ¿cómo están todos? Bien, sí, ¿verdad? Pues me da muchísimo gusto de estar aquí con ustedes en esta serie, la cual inició uno de nuestros líderes la semana pasada, Mundo Grandioso. Y no es un mundo grandioso porque nosotros vivimos en él, es un mundo grandioso porque Dios lo creó. Y tal vez algunos de ustedes estén un poquito en desacuerdo con eso por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero nosotros estamos muy contentos de formar parte de ese mundo y que Dios nos esté utilizando a cada uno de nosotros para eso. Mundo Grandioso se trata, vamos a estar hablando en estas semanas acerca del ADN de nuestra iglesia. Y muchos de ustedes tal vez cuando han entrado a nuestra iglesia, estás aquí por primera vez, han visto que tenemos unos hexágonos. ¿Quién ha visto esos hexágonos? ¿Quién ha puesto atención a los hexágonos que están ahí en las paredes? 2 personas nada más. Los vamos a tener que poner mero enfrente. Aquí saliendo, cuando salgas, hay unos hexágonos y ahí dice DNA o DNA. En español es ADN. Pero ¿qué significa eso del ADN para nosotros? El ADN es un término, creo que es de biología o química, biología, ¿verdad? Y esa parte es... el ADN es lo que contiene la información, las características de todo ser vivo. Pero para nosotros como Chase Oaks en español, como iglesia, nuestro ADN básicamente nos da las características de cómo somos nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como iglesia? Por ejemplo, aquí tengo en una impreso, son nuestros 10 elementos esenciales de nuestro ADN. Por ejemplo, el primero es, mantenemos todo en una forma sencilla. ¿Y qué es lo que mantenemos en forma sencilla? Pues, por ejemplo, dice aquí, nos enfocamos en hacer ciertas cosas y en hacerlas bien. Una gran reunión semanal, que es esta, y reuniones de grupos pequeños. Algunos de ustedes tal vez me han preguntado anteriormente, bueno, pastor, ¿y por qué no tenemos nosotros un servicio el miércoles en la noche y otro el domingo en la noche? Y te digo, es porque me gusta mucho el fútbol, no quiero estar haciendo 3 sermones por semana. No es por eso, ¿verdad? Simplemente queremos hacer lo que hacemos bien y permitimos que ustedes como grupos de vida o como grupos se reúnan, porque si te das cuenta, un sermón es uno a muchos, en los grupos de vida es todos a todos. Todos viajamos en la misma barca, es otro de nuestros elementos de nuestro ADN. Todos estamos en un mismo viaje de transformación. Pongan atención a eso. Nos apoyamos para alcanzar un destino, celebramos la gracia y la victoria sin dar lugar a la humillación. Brillamos en la oscuridad, es otro de nuestros elementos. Intervenimos en situaciones sin esperanza, injusticia y necesidad, impulsados por el amor de Cristo. Sabemos que Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo. Otra es, esta no es nuestra fiesta. Esta no es nuestra fiesta. Nosotros enfatizamos mucho aquí en Chase Oaks en general que esta no es nuestra fiesta. Esta es la fiesta del Señor. Y nosotros somos sus siervos y tenemos el privilegio nosotros de preparar la fiesta y traer invitados. Hablo mucho, ustedes me escuchan seguido decir que tenemos el poder de ¿qué? ¿Sí se acuerdan de los 3 elementos que les he dicho? Tenemos el poder de la invitación. Tenemos el poder de la invitación, de invitar más gente, no que vengan a la iglesia, a vivir una vida para Cristo o con Cristo. No nos movemos solos. Convivimos en grupos, ministramos en equipos y servimos a la comunidad en asociación con otros. No sé si te diste cuenta a la banda que estaba aquí tocando hace unos minutos. ¿Sí? ¿Todos se dieron cuenta de eso? Había 3 personas de los cantantes cuyo idioma principal no es el español. ¿Sí se dieron cuenta de quiénes son, verdad? Pero imagínate lo increíble que es eso, que 3 personas, ellos vienen y cantan en español. Porque ese es el equipo de Chase Oaks, este es el equipo de Chase Oaks, que no nos movemos solos. Y ellos aprenden las canciones en español, aunque sea lo único que saben hablar en español, y lo hacen con gran pasión. Más al rato te voy a dar la historia de una de las personas que estaba aquí. Y hablando de eso, otro de los elementos es pasamos la estafeta. Pasamos la estafeta a la siguiente generación. Invertimos en la próxima generación. Y nuevamente, si te diste cuenta de los que estaban aquí arriba, la mayoría de esos son chavitos y chavitas. Había 2 o 3 ahí atrás que el promedio de edad como que lo echaron a perder, pero está bien, ¿verdad? Pasamos la estafeta, invertimos en la próxima generación e influimos positivamente en la formación de nuevos líderes. Esto nos ayuda a permanecer efectivos por las siguientes generaciones también. Otra cosa muy importante para nosotros, somos ensalada, no sopa.
Yo sé que a todos nosotros nos gusta mucho la sopa y todo eso. A mí la ensalada, apenas ahora en los últimos años, me ha empezado a gustar la ensalada. Pero aquí decimos que somos diversos. Y si te fijaste en la diversidad que había en la banda también, y si te fijas alrededor, ¿sabías que Chase Oaks en español, hay una representación de más de 16 países? 17 si cuentas a Texas como otro país diferente, ¿verdad? Que los tejanos van a pensar que sí. Somos diversos. Creemos que la mezcla de generaciones, etnicidades y culturas crea la unidad rica y sorprendente por la cual Jesús oró en Juan 17. Otra cosa muy importante, y a veces las personas me preguntan por esto también, es: no nos preocupamos por pequeñeces. Tenemos una misma misión y nos enfocamos en las creencias bíblicas fundamentales. Hay ciertos aspectos de la iglesia y la gente a veces me ha preguntado: pastor, ¿por qué nosotros no hacemos estas cosas? Por ejemplo, y lo vamos a hablar aquí, ¿por qué nosotros no hablamos en lenguas como otras iglesias? Ellos hablan en lenguas. ¿Sabes que sí hablamos en lenguas? Yo hablo en español y yo hablo en inglés y mi esposa habla en tagalog y pues hablamos en diferentes lenguas. Otros hablan en tejano, otros hablan regiomontano. Imagínate esos pobres también algún día. Dios, qué bueno que Dios los va a recibir también en el cielo. Entonces, no permitimos que asuntos secundarios dividan nuestra iglesia. En lo esencial, es lo que decimos, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo lo demás, gracia. Por eso muchos de nosotros a veces cuando hablamos de, bueno, ¿por qué esta iglesia hace las cosas de esta manera? ¿Por qué las hace de otra manera? ¿Por qué usted no se viste de traje? Pues, si me regalas unos trajes, a lo mejor, y aún así lo podemos hacer. Y de lo que voy a hablar el día de hoy, que lo cual es muy, muy importante, nos medimos constantemente. Nos medimos constantemente. Somos representantes, escucha esto bien, somos representantes de la redención de Dios en este planeta y nuestra efectividad es medida, ahí te va, por la transformación personal y de la comunidad. Va junto. No solamente la transformación personal, la transformación de la comunidad a nuestro alrededor. Entonces, esos son nuestros elementos del ADN. Si lees en inglés, veme después del servicio y te regalo un libro donde explicamos todo esto en forma concisa. Tenemos un libro que explica todos y cada uno de estos elementos. Los vamos a traducir al español, pero si tú puedes leer en inglés, avísame y te regalo un libro para que todavía puedas entender mucho mejor lo que son el ADN y por qué somos diferentes. No somos perfectos, no somos mejores que otras iglesias, escuchen bien eso, pero se nos distingue nuestro ADN, el cómo hacemos ciertas cosas. Y con eso en mente, ¿qué les parece si oramos para que Dios el día de hoy nos hable a todos y a cada uno de nosotros? Y empezamos con el sermón después de la oración. ¿Qué parece si inclinamos nuestros rostros para que Dios nos hable? Padre, gracias. Gracias porque, Señor, tú permaneces en nosotros cuando te buscamos, Señor. Gracias que tú hiciste un camino para que nosotros pudiéramos estar en tu presencia. Ese camino, esa verdad y esa vida, el nombre es Jesucristo. A Él alabamos. A ti, Señor, venimos y nos postramos en oración, nos postramos en alabanza. Y ahora, Señor, permite que tu palabra nos llegue a nuestros corazones. Padre, sé de antemano que hay personas en este lugar que están sufriendo, que tienen dudas, y no precisamente de ti, Señor, pero lo que está pasando a su alrededor, de lo que está pasando en sus vidas, de la cultura en general, Señor, del impacto que eso está teniendo en nuestras vidas. Pero nosotros queremos ser de impacto en esta cultura, Señor. Así que utilízanos. Ayúdanos a aprender un poquito más esta tarde, no solamente de ti, pero no solamente acerca de ti, pero también de tú quién eres y qué es lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas esta tarde de estar unidos como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues esta semana pasada tuve la oportunidad, mi esposa y yo, mi hija, tuvimos la oportunidad de desconectarnos un poquito y de salir de vacaciones. Nos fuimos por ahí a un lugar. Pero cuando íbamos saliendo de ese lugar y de regreso la semana pasada, hace 2 días precisamente, había un letrero que nos llamó la atención. Y el letrero decía: bienvenidos a la realidad. Y era porque estábamos dejando el lugar donde habíamos vacacionado y estábamos entrando nuevamente a lo que es nuestra cultura, lo que es lo que está pasando. Y qué cruel, ¿verdad? Lo que te ponen eso, bienvenido.
O de regreso a la realidad. Decimos, estos chavos, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y sí, es cierto, cuando estás de vacaciones y tienes un presupuesto para eso y vas y haces algo y te relajas y todo eso. A mí me encanta, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en un lugar, a mí me encanta, por ejemplo, que se conoce como el snorkel, y en español creo que se llama snorcolear. Creo que sí, no es cierto, ¿verdad? Creo que te pones una máscara y un tubito y no es bucear, porque yo le tengo miedo a la profundidad del agua, pero es estar ahí nadando y todo eso, padrísimo, y me encantaba porque puedes estar viendo cosas que simplemente si vas a la superficie del agua no lo puedes ver, y con la máscara puedes ver unas creaciones, unas cosas increíbles en el agua, y es una profundidad de 4 pies ahí. Ya me andaba ahogando yo, pero me encantaba eso, y de estar por ahí, ver la creación de Dios es increíble. Y luego es un lugar ahí cuando yo me puse a pensar, y cuando puse en pausa mi vida. De hecho, si algunos de ustedes me llamaron o algunos de ustedes me mandaron un correo electrónico, no les contesté. Y fue a propósito. Sí tenía, a ver si no se sienten mal, pero sí tenía señal, pero no los contesté. Se lo he dicho a mi esposa, venimos a relajarnos y estar ahí nosotros y desconectarnos un poquito. Pero después vienes a la realidad, ¿verdad? Que la realidad que es el mundo donde vivimos hoy en día, la realidad de las noticias de lo que está pasando a nuestro alrededor, la realidad de nuestras vidas. Y yo no sé si tú te has hecho estas preguntas últimamente, pero esta es una pregunta que yo me hago, de hecho, seguido. ¿Y toda esta actividad en mi vida, en realidad lleva a algo? No importa lo que estás haciendo, si es tu trabajo, si es por lo que estás pasando en tu vida, lo que esté pasando en tu vida. ¿Y toda esa actividad lleva a algo? El día de hoy, cuando te despertaste esta mañana y ya sabías que lo primero que ibas a hacer es arreglarte para poder venir a la iglesia, ¿verdad? Porque es lo bonito del domingo, que podemos venir todos, y como nos dijo nuestro cantante hace rato, nuestro anunciador, que venimos y cuando cantamos juntos, para mí me encanta. Yo la música que tenemos aquí el día de hoy la puedo tener en el radio, yo solo ahí en el carro cantando, y nada más soy el único que me aguanto cuando estoy cantando, porque no tengo ese talento, pero ahí solo en mi carro con los vidrios hacia arriba y todo está muy bien. Pero cuando estoy aquí con ustedes, cuando estamos todos en comunidad cantándole a Dios, es algo increíble. Pero aún eso que hacemos, esa actividad del domingo, la actividad del lunes, la actividad en las tardes, en las noches, y toda esta actividad en nuestra vida, ¿nos lleva a algo? ¿Te has hecho esa pregunta también? ¿O soy el único que se hace esa pregunta? Ustedes se han hecho, ¿a dónde nos lleva esta vida? ¿Cuál es el propósito? Fíjate esta otra pregunta. Cuando llegue al final de mi vida, pastor, ahí va con sus frases deprimentes, ¿verdad? Cuando llegue al final de mi vida, ¿qué desearía haber estado haciendo hoy? Yo espero que todavía falte muchísimo para llegar a ese día. Muchos de nosotros no sabemos cuándo va a ser el final de nuestras vidas. Lo que es cierto es que vamos a llegar a ese lugar. Hay una cosa que les puedo decir al 100%, con 100% de certeza. Eso nadie se puede salvar, que todos vamos a llegar al final de nuestras vidas. Pero cuando lleguemos ahí, ¿qué desearíamos haber estado haciendo el día de hoy? Con las oportunidades que tenemos nosotros el día de hoy. Ese es el reto, esa es la pregunta el día de hoy. ¿Cómo podemos responder nosotros a esto el día de hoy? La Biblia nos habla un poquito acerca de cómo iglesia, de hecho nos habla mucho, pero el día de hoy te voy a hablar de lo que Jesús nos dice, a todos y cada uno de nosotros. El día de hoy me gustaría que fuéramos al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Marcos. Y el libro de Marcos a mí me encanta porque el libro de Marcos es como si fuera un teatro. Cuando te vas en el libro de Marcos no encuentras, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo. Ahí es como llegas a un teatro, hay una escena. ¡Pum! Te da la escena. Se termina eso, te da otra escena. Son 16 capítulos de escena tras escena. Y ahora esto, y ahora lo otro. Cuando termines de leer Marcos, te recomiendo que lo leas en un solo día. Y te vas a imaginar, es una película pero con muchos cortos. Muchas historias diferentes. Y hay una ahí que es muy interesante porque va a hablar acerca de Jesús. Es un milagro que va a hacer, o es algo que va a realizar. Y es el único milagro, una de las cosas que hace, donde quita vida en lugar de dar vida. Y ustedes dicen, ahora, ¿y eso cómo lo hizo? Marcos, nos vamos a ir al capítulo 11.
versículo 12. Vámonos a Marcos, capítulo 11, versículo 12. Y fíjate lo que dice ahí en la pantalla. Lo tenemos en las dos. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Esto te da a decir que Jesús fue 100% hombre cuando era 100% Dios. Y Jesús tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre ahorita? Ni modo, tienen que aguantar por las siguientes 2 horas, ¿ok? Pero está bien, gracias por venir el día de hoy. Jesús tuvo hambre viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. Hay que poner atención a eso. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. Ahora, déjame dar un poquito de contexto. Porque esto es cuando va Jesús hacia Jerusalén. Esto es en esos días antes de que lo crucifiquen, va Jesucristo. Y el mes es aproximadamente abril, por ahí, más o menos a mediados de abril, en Jerusalén. Entonces, fíjate lo que dice. Jesús tuvo hambre, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. ¿Por qué dice el autor que tenía hojas? Y luego fue a ver si hallaba algún fruto. Y cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Qué interesante. Muchos de ustedes, dicen, ¿y eso qué? ¿Qué nos dice eso? Jesús, ¿qué nos está tratando de decir con eso? Bueno, Jesús tenía hambre. Hay una cosa muy interesante acerca de las higueras. En Jerusalén, en Israel, la higuera es uno de los pocos árboles que puede empezar a dar fruto antes de que salgan las hojitas. O ya cuando salen las hojitas ya hay, de hecho ya hay fruto. Eso quiere decir que si ves una higuera y si tiene las hojitas verdes, ya debe de haber fruto, aunque sea fruto pequeño. De hecho ahí dice, se encontró porque no era tiempo de higos. El tiempo de higos en Israel es más o menos en junio. Pero ya hay higos, ya hay frutas tiernitas en unos 2 meses atrás de eso. Y Jesús le dio hambre, dice, déjame ir a esta higuera y déjame ver si encuentro higos. Y no encuentra nada. ¿Ok? Entonces fíjate lo que hace y vas a decir aquí, oye Jesús, pues ¿qué culpa tenía la higuera? Y dice, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. De hecho Jesús lo dijo a propósito de esa manera. Dice ahí, le dijo a la higuera como si la higuera entendiera algo, ¿verdad? Pero lo dijo para que escucharan sus discípulos, lo dijo para que escucháramos nosotros. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. En Oseas 9:10 se nos dice lo siguiente: cuando encontré a Israel, esto es para entender lo que significa eso de la higuera. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera. Jeremías nos dice lo siguiente. Bueno, antes de eso, 9:10 dice, pero ellos se fueron a Baal peor. Yo cuando leo eso siempre me sale a la mente, se fueron de mal en peor. Eso es lo que me viene a mí en mente. Pero ellos se fueron a Baal peor y se entregaron a la vergüenza, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. ¿Sabes por qué? Porque Israel empezó a cambiar el objeto de su amor. Aquello que ellos amaban eran ídolos, eran riquezas, eran otras cosas que no eran Dios. Y ahora sí, en Jeremías nos dice lo siguiente: cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Las higueras, en aquellos tiempos, Dios era un simbolismo de lo que era Israel en tiempos bíblicos. Era un árbol que daba frutos. Pero fíjate lo que nos dice Dios, dice, no hay higos en la higuera. En otras palabras, yo estoy esperando que lo que está aquí, que este árbol, ¿qué es lo que esperamos de un árbol que da frutas? Que da frutos, es que esperamos. Veníamos manejando mi esposa y yo, y de repente vamos pasando por un lugar y decía mangos. Y decía, recójase, vaya y agarre sus propios mangos y usted los cosecha, usted se los lleva. Y yo me le quedo viendo a mi esposa, y mi esposa cuando estaba chavita, no se creas. Cuando estaba chiquita, a ella le encantaba, ellos tenían un árbol de mangos en las Filipinas, de donde es ella. Y a ella le encantaba subirse a ese árbol y cortar los mangos. Y es una cosa rara de mi esposa, que no se lo vayas a repetir. Le encantan los mangos verdes.
¿Puedes imaginar? Es un mango verde crujiente que no tiene sabor de nada de eso. Pero ella cuando empiezas a hablar de mangos verdes, ella empieza así como que... Y cuando vio que había mangos ahí y yo no podía ni salirme de la carretera, pero ella le dijo, ¿quieres ir? Me dice, sí, así como una niñita así de que ve una muñequita y quiere algo y pues hice una mexicanada. Bueno, me salí, ¿verdad? Medio rápido así, no debí de haberme salido ahí, me di una vuelta en U donde no debí darme una vuelta en U. Todo, es que hombres, todo por la esposa, para que vean ustedes, todo. Y nos regresamos, nos metimos casi de sentido contrario, rapidito, fue rápido, ¿ok? No escucharon eso de mí. Entonces, y entramos a este huerto. Llegamos a este lugar y estuvo padrísimo. Era un cubano el que estaba atendiendo este huerto. Yo me puse a platicar con el cubano. Resultó que me dio como 4 mangos gratis este chavo. Imagínate qué padre, ¿verdad? Y mi esposa andaba ella sacando estos mangos. Y no sé por qué te estoy diciendo esta historia. No te creas, claro que sí. Porque cuando yo llego a ver esos mangos, esos árboles de mangos, había tanto fruto en ellos que estos chavos los estaban dando bien baratos. Ve y recoge, me dio una caja, dice, todos los que quepan en esta caja y nada más dame lo que traigas ahí en efectivo. No teníamos espacio para traernos tantos, entonces nada más escogimos como 50 de ellos. No se crean, fueron 9 nada más. Y pusimos los mangos y veníamos con nuestros mangos. Y yo veía los mangos en el piso y yo quería levantarlos porque se estaban deshaciendo de lo dulce que estaban. Fruto. Lo que nos está hablando Dios es que Él espera fruto. Ahora, este es un simbolismo. El pueblo de Israel era que Dios estaba esperando. Dios quería cosechar. Cuando quiero cosechar. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a cosechar un lugar que estaba lleno de fruto. Y fue facilísimo llegar a ese lugar y bajar eso. ¿Qué pasa cuando Dios quiere cosechar? ¿Qué pasa cuando Dios quiere cosechar aquí en Plano, Texas? O donde quiera que nos estés viendo también. ¿Qué pasa cuando Dios quiere cosechar en tu comunidad? Y nosotros los que somos cristianos, si bien a nosotros vamos a ser como higueras que no estamos dando fruto. Porque eso es de lo que nos está hablando la Biblia en este lugar. Por eso nosotros decimos que aquí en Chase Oaks, se los leí hace rato, nos medimos constantemente. Somos representantes de la redención de Dios, está en la pantalla de arriba, en este planeta, y nuestra efectividad es medida por la transformación personal y de la comunidad. Nos tenemos que estar midiendo constantemente. Hay ciertas cosas que nosotros en nuestras vidas se nos olvidan. Esta semana, eso es lo bueno a veces de tomarse un tiempo fuera, de tal vez tomarse unos 2 o 3 días, de irse a algún lugar, de platicar con Dios, porque yo me di cuenta de varias cosas en mi vida que me estaba saliendo de la línea. Y tener este tiempo fuera yo y medirme constantemente, creo que es mi trabajo como pastor también ser el principal en esta congregación, de estarme midiendo constantemente, de estar viendo qué es lo que en mi vida, qué es lo que me está sacando de mi línea también y cómo me voy a regresar a esa línea. De hecho, ¿qué pasaría entonces? ¿Nos echaría de menos nuestra comunidad si de repente desapareciéramos? Nos echaría de menos la escuela Mendenhall Elementary, a la cual vamos año con año por 2 o 3 ocasiones, donde vamos a dar clases para padres de familia, donde tenemos un carnaval, donde damos mentoría a jovencitos. Nos echarían de menos ellos, nos echarían de menos las personas aquí alrededor, porque si no nos echan de menos, quiere decir, así sencillo, no estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos dando fruto. Nos echaría de menos la gente. ¿Qué pasaría a la gente a tu alrededor, la comunidad a tu alrededor, donde tú estás sirviendo, donde estás trabajando, jóvenes, estudiantes, donde están estudiando? ¿Los echarían de menos sus amigos, sus compañeros, personas que están a su alrededor? ¿Los echarían de menos a ustedes porque son ustedes los que traen la luz a ese lugar? ¿Cuántas personas me han dicho esta es una historia que escucho a través de los años? Por ejemplo, personas que están trabajando y sus compañeros de trabajo saben que él es el cristiano, que es cristiano, y al principio como que le hacen burla o le dicen cosas, etcétera. Pero llega un día donde uno de los trabajadores tiene un problema en su vida, ya sea un problema de matrimonios, un problema de enfermedad. ¿Y sabes lo que hace esa persona? Viene con el cristiano y le dice, oye, ¿puedes orar por mí?
Y ya no era la misma persona que tal vez se burlaba de él o que no le hacía caso o que tal vez lo hacía a un lado. Ahora viene y dice, oye, ¿puedes orar por mí? Pero ¿por qué le dice a un cristiano que ore por él? La gente allá afuera, señoras y señores, tal vez algunos de ellos no tendrán una relación con Dios, pero cuando nos ven a nosotros, su deseo es que ese Dios que nosotros creemos sea un Dios verdadero, porque ellos saben que esa es la única esperanza que hay en este mundo. Y están deseosos de que ese Dios de nosotros es el Dios verdadero, es el Dios de esperanza, es el Dios de justicia. Pero a veces lo quieren ver en nosotros primero, quieren ver ese fruto en nuestras vidas, quieren ver cómo afectamos las vidas de otras personas. Por eso es muy, muy importante para nosotros. Nos echarían de menos entonces nuestra comunidad, nuestras familias. Si eres el único en tu familia que eres cristiano, te echaría de menos tu familia. Estás orando por tu familia para que Dios esté transformándola a ellos también. Fíjate lo que sucede después, regresando a Marcos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado. Se había secado de la raíz. Cuando Jesús dice algo, Jesús lo va a cumplir. Eso es lo que nos dice. Jesús es Dios mismo. Vieron que se había secado. No nada más secado las hojitas de arriba. ¿Se secó de qué? De raíz. Y cuando algo se seca de raíz, pues no sirve más que para usarlo de leña. Pedro, acordándose, eso es importante, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí o maestro, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Fíjate cómo le responde Jesús. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Eso es para todos y cada uno de nosotros. Tengan fe. ¿Algo está pasando en tu vida? Tengan fe, dice Jesús. Les aseguro, qué promesa de Jesús para nosotros. Les aseguro, ese no soy yo hablándoles, ese es Jesús hablándoles a ustedes. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Esto no quiere decir que, yo creo que me voy a sacar la lotería, yo creo que voy a pasar esto. No se trata de lo material. ¿Cuáles son nuestros deseos conforme a la comunidad que nos rodea? ¿Es nuestro deseo que ellos conozcan al Cristo verdadero que conocemos nosotros? ¿Ese es el deseo? Porque eso es lo que yo siento que nosotros debemos de estar creyendo. No es un creyendo de algo que va a pasar en nuestras vidas solamente, es un creyendo de cómo nos va a utilizar Dios sin abrigar la menor duda de lo que te dice sucederá, lo obtendrá. ¿Es eso lo que tenemos en nuestras vidas? ¿Esa es la voluntad que tenemos nosotros? ¿De aquellas personas que están a nuestro alrededor? ¿O de obtener algo para nosotros mismos? Esto no estaba en el sermón antes de irme. Yo preparé este sermón antes de irme de vacaciones. Pero mientras estaba, vi esto. Y es algo que me impactó esta semana. Proverbios 28:13. Yo te lo recomiendo este versículo. Este versículo tiene una teología profunda, increíble. El que encubre sus pecados no prosperará. No está hablando de prosperar en forma material. Pero, siempre que veas un pero en la Biblia, pon atención. Dios nos está dando un contraste, la Biblia, en este lugar. Pero el que los confiesa y los abandona, o sea, no solamente es confesarlos. Oye, mi amor, perdóname, hice esto. Oye, mi amor, perdóname, hice esto otro. Oye, mi hija, oye, mi hijo, hice algo, perdóname. Es no solamente eso. ¿Y qué más? Los confiesa y los ¿qué? Los abandona. Alcanzará misericordia. Uno de los proverbios más profundos, para mí, a mí me encanta leer proverbios. Jóvenes, les encargo que lean 2 o 3 dosis. Tómense 2 o 3 dosis de proverbios por la mañana, ¿ok? Ese es en serio. Todos los demás también. Jóvenes, cuando digo jóvenes me refiero a todos, ¿ok? Y a todas. Hagan de proverbios, aunque sea 1 o 2. No te tardas mucho en leer 2 o 3. Y este fue el que leí esta semana y me pegó. Y me pegó fuerte. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabías que Dios encubre tus pecados? Y eso no quiere decir encubrirlos de que este no hizo nada, no. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, esto es lo que estoy haciendo. Dios dice, yo los cubro con la sangre de Jesucristo. Pero cuando cubrimos nuestros pecados, la Biblia nos dice que van a ser descubiertos. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Este es un proverbio para mí
fuertísimo. Esto nos habla acerca de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Misericordia, compasión, perdón. Todo un sermón se puede sacar nada más de esto de aquí. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona alcanzará misericordia. ¿Y por qué estoy metiendo esto con la parte de frutos? Porque mucho de lo que está pasando en nuestra vida, a veces nosotros no nos sentimos con la consistencia adecuada de poder representar al Dios en el cual que creemos en nuestros matrimonios, en nuestra escuela, como padres, como hijos, como hermanos. Porque muchos de nosotros a veces nos sentimos culpables y decimos, ¿qué voy a hacer yo? Mira la vida que está. Eso lo dices tú internamente. ¿Qué voy a hacer yo? No soy digno de representar a Cristo tal vez. A lo mejor te sientes de esa manera en esta tarde. Porque si vamos a dar fruto, lo que primero quiere que Dios que hagamos, eso es lo que nunca hizo Israel. Israel, bueno, sí lo hizo, pero se tardaba a veces para hacerlo. El decir, Dios, te necesitamos, Dios, confesamos nuestros pecados, los vamos a abandonar, ya no queremos servirles a esos ídolos. Si hubieran hecho eso, hubieran alcanzado la misericordia. Y la cosa de esto es que Dios nos da misericordia a todos y cada uno de nosotros. Es increíble cómo Dios, la gracia de Él, nos cubre a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que podar Dios en tu vida para que des más fruto, para que empieces a dar fruto el día de hoy? Por eso hablé un poquito de Proverbios. Hazte esa pregunta el día de hoy. En estos momentos, ese es uno de los retos, el reto que te estoy dando esta semana. ¿Qué tiene que podar Dios en tu vida? Si fueras un árbol, ¿qué es lo que tendría que cortar? Una cosa, a mí me encanta cuando vienen, cada primavera tenemos un árbol en la parte de atrás de nuestra casa y yo me doy cuenta que cuando vienen a podar ese árbol, en ese verano, ese árbol crece todavía más. Es increíble cómo funciona eso. Vienes y cortas muchas de las ramas y crece más ese árbol. ¿Qué tiene que podar Dios en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tienes por ahí tú? ¿Cuáles son esas ramas que tiene que venir a cortar? Y sabes una cosa, va a doler. Duele cuando Dios viene a podar algo, duele, pero ¿sabes lo que es? Es para que des más fruto, para que empieces tal vez a dar fruto a algunos de nosotros. Algunos de nosotros no nos sentimos tal vez con esa confianza de decir, Dios trabaja no solamente en mí, pero trabaja a través de mí. Si tú me conoces y has estado viniendo en esta iglesia al menos por un mes, te darás cuenta que me gusta retarlos a que tomen clases, a que lean libros, a que Dios los utilice a ustedes. No se trata de mí, señoras y señores. Nunca se ha tratado de mí. Y tú sabes que los voy a estar retando a todos y cada uno de ustedes. Muchos de ustedes a veces cuando me saludan ni siquiera me voltean a ver, ¿verdad? Porque ya saben que les voy a pedir que hagan algo, que sirvan en algún lugar, que vayan a hacer algo, que vayan al seminario. El día de ayer, 14 personas de esta congregación se graduaron de un curso de 10 meses, unos de un curso de 20 meses, 50 semanas. Y para ellos fue un reto estar semana a semana tomándose 4 horas de su vida. Todos los lunes en la tarde, con tráfico, manejando hasta la ciudad de Dallas, haciendo tareas, 2 o 3 horas a la semana. Pero el día de ayer ellos completaron esos cursos. Yo me sentía orgulloso, yo andaba como un niño ayer viendo a las personas qué contentas estaban de haber terminado eso, porque para muchos de ellos fue un gran sacrificio. Un sacrificio para sus familias, un sacrificio para sus hijos, un sacrificio para ellos mismos. Pero lo lograron y podemos ver el fruto de Dios. ¿Qué es lo que tiene que podar Dios en nuestras vidas? Quiero terminar con esto. Estas son palabras de Jesús y por eso quería terminar tal vez con las mismas palabras de Jesús, para que te vayas animado el día de hoy, para que te vayas animada el día de hoy. Fíjate lo que nos dice Jesús. Esto lo dice, por cierto, Jesús la noche anterior de su muerte. Yo te recomiendo que vayas y leas esa parte en el libro de Juan 13 al 17. No te lo pierdas, ve a leerlo. Jesús ora por ti, ora por mí, ora por aquellos que están por venir. Juan 17, 20. Pero fíjate lo que nos dice aquí, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Escucha eso, Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que siga dando
Más fruto todavía. Hey, algún día te sientes, oye, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo estoy estudiando y ¿por qué me está pasando esto en mi vida? Y nunca te das cuenta a veces de decir, wow, tal vez Dios está podando algo en mi vida. Es parte de mi carácter, alguna parte de, tal vez eres un poquito enojón. Aquí no hay gente enojona, el único enojón es el pastor, ¿verdad? Pero en caso de que hubiera gente enojona, es lo mejor. Dios está trabajando en tu vida, Dios te está dando paciencia, Dios te está dando perseverancia, Dios te está dando cosas en tu vida. Él está podándote tal vez. Toda rama que da fruto, Dios la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ese es Jesús hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Ustedes ya están limpios. Permanezcan en mí. Vamos a repetir todos juntos. Es permanezcan. Ese es Jesús. Bueno, nada más era permanezcan en mí. Ya, que ver con eso. Permanezcan en mí y yo ¿qué? Permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esas son palabras de Jesús. Permanezcan en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Nota que lo repite, ¿eh? El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y sigue Jesús hablando, no es que lo sigue repitiendo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, mientras lo que quieran es la voluntad de Dios. Y créeme que Dios nos da a veces más de eso también. Nunca te desconectes de la vid, la cual es Jesús. Ese es si puedo resumir todo este sermón en una oración nada más. No te desconectes de la vid. Y esa vid es Jesús. Y eso no necesariamente tiene que ver con, no he ido a la iglesia como en 3 semanas y parte de nuestro ADN, ven cómo eres. Si estás pasando una etapa de tu vida la cual es difícil y por 3 semanas o por 4 o por 2 meses no has podido venir porque hay cosas más importantes o no tanto más importantes, sino que hay cosas que tienes que hacer por el bien de tu familia, esta iglesia nunca te va a cerrar las puertas. Pero es mi esperanza de que tú sigas formando parte de lo que se está haciendo Dios en nuestras vidas. Es importante que mientras estés realizando esa tarea, que la gente vea que tú eres parte de la vid de Jesucristo. Esa es la parte importante. Aunque no estés aquí con nosotros el domingo en la tarde, pero nunca te desconectes de la vid. Leyendo la palabra, meditando en la palabra, orando diariamente. ¿Sabes? Te voy a decir esto voy a hacer, es mi hora de confesión. He visto en mi vida, y no sé por qué está de esta manera, pero es como Dios lo ha hecho. Cuando yo dejo de orar, cuando voy muy apurado para hacer esto, cuando voy apurado para hacer otra cosa, cuando no me doy ese tiempo de conexión a la vid, yo me he dado cuenta, al menos en mi vida, que el enemigo acecha y me ataca aún más. O que ciertas cosas que suceden en mi vida, digo yo, ¿cómo me pudo haber pasado eso? Y me doy cuenta que cuando estoy conectado, hay cosas que pasan en mi vida que digo, wow, pudo haber pasado esto, pero no pasó. No sé si me explico con eso. O sea, si tú te dieras cuenta de las cosas que Dios toma fuera de tu vida para que tú sigas adelante cuando estás conectado con Él. Si algún día alguien te pudiera poner un video de todo lo que hace Jesús atrás de las cortinas de tu vida, y si tú te dieras cuenta de todo lo que hace Él cuando vas manejando, estuviste a punto de tener un accidente, o sucede el accidente, pero por alguna razón sales vivito y coleando. O cuando algo pasa en tu vida y dices, wow, eso pudo haberme afectado grandemente. Y muchos de nosotros ni siquiera le damos ese crédito a Dios de decir, gracias. Cuando estamos conectados con la vida, empiezan a pasar cosas en tu vida que son diosidencias, no son coincidencias. Empiezan a pasar cosas en tu vida que tú dices, wow, ¿cómo es que está pasando esto en mi vida? Déjame te platico una historia. Así rapidito. Precisamente fue el día de ayer. Usualmente pido permiso a las personas de las que voy a hablar aquí, pero no me dio tiempo el día de hoy, así que pues nada más no voy a decir nombres. Pero el día de ayer, después de la graduación
de muchas de las personas que vinieron, que tomaron ese curso. Yo estaba muy contento por la gente que estaba graduada, ¿ok? Pero lo que me agarró el corazón y me lo exprimió fue una jovencita, una niña, la cual vino y me dio un abrazo. Y después de ratito vino y me dio otro abrazo. Ahora déjame darte un poquito de contexto. Aproximadamente 2 años atrás, esta jovencita, esta niña, todavía tendría sus escasos 7 años, vino corriendo hacia mí. ¿Ok? Y estaba yo en las escaleras, aquí mismo en el edificio, y vino corriendo hacia mí, pero con una, como, no desesperación, pero como algo así como que tenía que decirme algo rápido. Y viene conmigo así con su carita chiquita y digo, ¿qué pasó, mi vida? Y dice ella, pastor, yo he visto que otras personas vienen a esta iglesia y son reconciliadas con Dios. Yo he visto que sus matrimonios, y fíjate la edad que tiene esta niña, yo he visto otras personas, pudiera usted también trabajar en la vida de mis papis. Pudiera usted orar por nosotros. Fíjate en su corazón, fíjate en su fe de esta niña de escasos 7 años, que viene y dice, ¿puede usted también trabajar en la vida de mis papis? Porque en ese tiempo sus padres estaban separados. Y esa niña viene y dice, yo he visto que en esta iglesia, me lo dijeron mis amiguitas, que en esta iglesia Dios está trabajando. Y me le quedo viendo y a mí me partió el corazón. Porque ¿qué es una niña de 7 años con esa fe de ver un Dios que existe, de ver ella a su alrededor? Dice, en esta iglesia se está produciendo fruto y ese fruto no es por mí, ese fruto no es por nosotros, es lo que hace Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Y sabes por qué esa niña me dio tantos abrazos ayer en la tarde? Porque sus padres eran 2 de las personas graduadas del seminario, ahora unidos. ¿Puedes imaginarte eso? Esa es una de las muchas historias que yo como pastor puedo ver en esta iglesia. Y ese trabajo no lo realicé yo. Y te puedo decir una cosa, porque puedo ver las huellas de Dios en la vida de esta pareja y de esta niña. Puedo ver las huellas de Dios año y medio después de lo que ha pasado, cómo han ido pasando ciertas cosas. Y yo las veo y digo, wow, ¿cómo estás trabajando en eso? Son cosas pequeñas. Y he visto la iglesia como equipo, cómo ellos se conectan con una persona, cómo otra persona les ayuda con esto, cómo empiezan a crecer aquí, cómo empiezan a crecer allá. Y el día de hoy y no se ha terminado el trabajo. Estamos en una jornada de transformación, señoras y señores. Pero el ver ese fruto es lo que me anima a mí como pastor para seguir adelante. Yo espero que te anime eso también a ti el día de hoy. Porque algunos de ustedes tal vez todavía están en esa situación donde ves algo a tu alrededor o estás pasando por algo y dices, también a mí Dios, también a mí me puedes ayudar. Y Dios dice, claro que sí, conéctate a la vid. No conéctate a David, conéctate a la vid, ¿ok? Conéctate a Jesús. No te desconectes de la vid, eso es lo que te pido a cada uno de nosotros. No te desconectes de la vid, está abierto, la puerta está abierta. Y Dios empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Hoy en día ver esa pareja unida aquí en la iglesia, asistiendo al seminario, empezando ellos a hacer transformación en otras vidas, es increíble. ¿Qué pasaría si Jesús viniera con nosotros, si nosotros somos esa higuera? ¿Sabes de lo que hablaba la higuera también? De qué es lo que decía, cuando tú ves una higuera que ya tiene hojas verdes pero no tiene fruto, ¿sabes lo que significa eso? ¿Qué es lo que significaba eso en ese tiempo? Es como tener una iglesia llena de hipocresía. ¿Por qué? Porque estás como higuera, le estás diciendo al mundo, mira, tengo hojas verdes, pero cuando te acercas a eso no hay ningún fruto. Se suponía que ya debía haber fruto porque la higuera es uno de los pocos árboles que el fruto sale antes de las hojas. Y al no encontrar ningún fruto, por eso Jesús la seca. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Dónde aterriza este mensaje en tu vida? Yo espero que el día de hoy te vayas animado sabiendo que Jesús está trabajando en nuestras vidas, en nuestra congregación también. Y para mí, como pastor, lo más importante es esto:
que Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros, escucha bien, a cada uno de nosotros, no importa dónde estás, para alcanzar a otros con un mensaje de esperanza que este mundo tanto necesita. Mi pregunta es, ¿te vas a dejar usar por Dios? Porque cuando te hagas esa pregunta al final de tu vida, ¿qué fue lo que hice yo en mi vida? ¿Permití que Dios me utilizara para que otros se conecten a la vid? ¿Me pasé yo conectado a la vid? Cuando estás conectado a la vid va a haber fruto. Va a haber fruto en cada uno de los aspectos de tu vida. No te desesperes. Nunca te desconectes de la vid. ¿Qué tiene que podar Dios en tu vida para que des más fruto el día de hoy? ¿Y qué tiene que podar Dios en tu vida para que empieces a dar fruto si no lo estás haciendo? Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas esta tarde de venir, Señor, de saber que todos y cada uno de nosotros somos como una rama, la cual, Señor, cuando es podada, damos un fruto. Pero ese fruto proviene de ti porque estamos conectados a la vid verdadera. Míranos, Señor, a cada uno de nosotros. Yo espero que en esta tarde nos vayamos pensando individualmente o como parejas de las cosas que tenemos que ser podados el día de hoy. Y aquellos de nosotros, Señor, que ya tenemos tiempo y que nos has estado podando, Señor, ayúdanos a entender siempre y a recordarnos de que vas a seguir podando nuestras vidas. Y a veces va a haber confusión en nuestras vidas, y a veces va a haber dolor en nuestras vidas, eso está garantizado, pero que sepamos siempre, Señor, que estás utilizando eso porque quieres alcanzar a otros. Qué vida tan rica nos has dado, Señor, al estar en Jesucristo, al estar conectados en Jesús. Qué vida tan rica nos has dado y qué enriquecida está nuestras vidas, Señor, sabiendo que estamos nosotros participando en tu gran misión, Señor. Permítenos seguir adelante. Danos la energía, Señor, te pido por energía por cada una de las personas que está aquí presente. Esa energía en las mañanas de levantarse y decir, soy hija o hijo del Dios poderoso. Soy una persona que está siendo utilizada para llevar luz a otras personas. Y que cada uno de nosotros oremos para que ese día Dios nos haga obreros para la gran misión, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad. Te pido, Padre, que trabajes en nosotros y a través de nosotros para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús.